Bueno, el precio de transferencia es una disciplina de la tributación que lo que analiza es la bondad de los precios entre empresas vinculadas de distintos países. Es decir, cuando empresas vinculadas realizan transacciones entre sí, al negociar precios, cuando hay control de una sobre otra, evidentemente no hay oposición de intereses entre las personas que negocian ese precio. Entonces, los fiscos pretenden que el contribuyente pruebe que los precios que ese tipo de compañías negociaron son de mercado. Y la disciplina consiste en probar eso, probar el carácter de mercado que tienen esos precios o no. Si no lo tienen, requerirá ajuste tributario. Si lo tienen, no requerirá. Es una disciplina metodológica. Lo que hace es tratar de determinar una manera de hacer esa prueba. Bueno, el curso lo que busca, hay dos objetivos básicos. Uno, que el alumno obtenga metodología, es decir, cómo hacer. Como decía recién, la disciplina es muy metodológica, es muy determinar una manera de hacer algo que tanto el fisco como el contribuyente de esa manera no puedan salirse. Es decir, establecer una manera de probar las cosas, y entonces hay que darle metodología al alumno. Esa metodología no depende exclusivamente de la legislación, sino que es una metodología desarrollada a nivel mundial. Y esa metodología, que es similar en varios países, en la mayor parte de los países del mundo, proviene de unas guías desarrolladas por la OCDE. Esa metodología es la que se pretende que el alumno adquiera, el porqué de las cosas y el cómo. Y como segundo gran objetivo es la aplicación de esa metodología al caso específico de la legislación uruguaya. ¿Sí? Así dividimos de alguna manera la materia, como para que el alumno complete su conocimiento. La importancia es tal que la propia evolución de la legislación de los países de la región lo prueban. Hacia los 90, solo dos países en toda la región tenían normativas de precio de transferencia, que eran México y Argentina, y a partir de allí, en forma consecutiva, los distintos países fueron incorporando a su legislación normas de precio de transferencia. La práctica prueba entonces que los fiscos realmente creen trascendente tener este tipo de legislación. Entonces, la importancia, ¿cuál es? El grado de transacciones que hacen compañías vinculadas en el mundo, lo que serían las compañías multinacionales, es creciente. Hay un elevado porcentaje de la economía mundial generado por transacciones de empresas multinacionales. Al agrandarse en forma exponencial esa cantidad de transacciones, si no hay una metodología que regule de alguna manera la prueba de los precios de ese tipo de transacciones, los fiscos perderían base imponible de su impuesto a la renta. De ahí que los fiscos tomaron conciencia en los últimos 20 años, los fiscos de la región tomaron conciencia en los últimos 20 años de que tenían que direccionar la legislación hacia ese control. Países como Uruguay, donde el comercio exterior es tan importante, cuando una parte de ese comercio exterior está protagonizado por empresas vinculadas, si no controla el fisco esos precios, puede generar un abocamiento en la base del impuesto a la renta muy trascendente. Eso hace que la propia economía, la propia globalización de la economía a través de multinacionales torne esto cada vez más importante. Para nosotros es un tema, podría denominarse novedoso, de los últimos 10, 15 años. Sin embargo, en el mundo, en los países más desarrollados, es un tema que se viene trabajando hace muchos años. Estados Unidos tiene
normas de precio de transferencia de 1968, es decir, fines de la década del 60. Y las primeras documentos de la OCDE respecto de precio de transferencia son de la década del 70. Con lo cual, nosotros vamos adhiriendo a una cierta tendencia mundial a través de una metodología bastante común, no idéntica entre todos los países, pero bastante común. En la región, cuando uno analiza cómo se insertaron estos nuevos regímenes en los distintos países, uno ve que hay como ciertas etapas que un país debe transitar para poder hacer maduro su régimen de precio de transferencia. Hay como una especie de aprendizaje mutuo entre el fisco y los contribuyentes para ver cómo encarar el tema y cómo aplicar la normativa y la metodología. Lo que uno percibe cuando analiza la región en su conjunto es que los primeros países tuvieron que hacer un esfuerzo mucho mayor. México es el que mayor esfuerzo hizo, porque fue el primer país en la región que tuvo un régimen de precio de transferencia al estilo de la OCDE, y Argentina a los 2 años lo incorporó. Son países que tuvieron que trabajarlo, pero siempre al trabajarlo uno mira al anterior. Si Argentina miró mucho a México, Uruguay miró mucho a Argentina, y así uno va, Ecuador miró a Argentina, Perú miró a Argentina y a Uruguay, y así vamos viendo cómo los distintos países van viendo la experiencia del anterior y situaciones que se dieron en la aplicación práctica de estos regímenes en un país le da ideas a otro cuando tiene situaciones similares, ¿sí? Esa evolución se ve que cada vez es más, requiere menos tiempo de adaptación en cada uno de los países. Y esa es una evolución muy notoria, ¿sí? Vamos a ver, ahora, Chile fue el último país de los importantes de la región que incorporó precio de transferencia en fines del 2012, y ya la incorporación fue mucho más, diría, suave, más estandarizada. Ahora, Bolivia entra este año 2015 con un régimen similar, vamos a ver cómo le va. Pero uno lo que nota es eso, la evolución es que la experiencia de la región se hereda de país en país, y cada vez entonces la aplicación es un poco menos traumática. Siempre es traumática, eso lo debo confesar. Yo creo que si uno analiza esta mayor injerencia en la generación de Producto Bruto de las multinacionales, entiende que los regímenes de precio de transferencia vinieron para quedarse. No es una solución de momento, sino que es realmente algo necesario de largo plazo. La no existencia de regímenes de precio de transferencia genera distorsiones importantes cuando hay jurisdicciones que compiten de alguna manera entre sí a través de la tributación, cuando esa competencia es desleal, como con los paraísos fiscales, por ejemplo. Cuando uno ve la evolución de los últimos 3 o 4 años de la tributación internacional, se da cuenta la importancia que tiene precio de transferencia, por ejemplo, en los documentos que emitió la OCDE, los que llama BEPS. BEPS es las iniciales en inglés de erosión de la base y traslado de utilidades entre países. Ese documento intenta comprometer a los países en la lucha contra esos 2 fenómenos, la erosión de la base imponible de los impuestos a la renta y el movimiento de renta artificialmente de un país a otro. De las, si mi memoria no me falla, 15 acciones de BEPS,
al menos 5 tienen que ver con precio de transferencia. Con lo cual, realmente es, como decíamos, regímenes que vienen para quedarse y si no se adoptan generan distorsiones importantes.